Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema que suele subestimarse en las transformaciones hasta que todo empieza a fallar, que es la comunicación. Y no cualquier comunicación, vamos a hablar de comunicación ágil, esa que no solo fluye más rápido, sino que genera más valor, más foco, más sentido, esa que baja ese ruido y empodera a los equipos. La transformación cultural, siempre lo digo, no ocurre en los PowerPoint, ni en los manifiestos, ni en los valores que pegamos en todos lados, sino que ocurre en los mensajes que circulan todos los días, en cómo damos feedback, en cómo pedimos ayuda, en cómo compartimos una decisión. Así que si sentís que en tu equipo, en tu organización se habla mucho, pero se entiende poco, si ves que hay confusión, exceso de reuniones, este episodio súper, súper especial es para vos. Así que acá estamos, Ceci del Valle por acá, y hoy vamos a desarmar las creencias obsoletas sobre cómo nos comunicamos en las organizaciones, para construir una mirada mucho más ágil, más humana y más transformadora. Y por esta conversación tengo el enorme placer de que nos acompañe Lucas López Dávalos desde Chile. Lucas es Agile Coach, es comunicador, es un montón de cosas, es facilitador y es coautor, y acá lo tengo, y miren que no miento, lo tengo y marcado como debe estar, todos los libros marcados y señalados y utilizados, de este libro muy, muy lindo, que les voy a mostrar para que lo tengan, Comunicación Ágil, eh, que nos ayuda a transformar la comunicación en la práctica. Fundador también de Agile Comms, una consultora desde donde viene trabajándose ya muchos años, ayudando a equipos, organizaciones a transformar su manera de conversar. Así que no solamente es todo eso, sino que es un colega que yo admiro muchísimo, que tengo mucho, mucho aprecio y con el que coincidimos en el abordaje de la transformación en las organizaciones. Así que, Lucas, nada, bienvenido, bienvenido. Es un placer enorme. Pudimos coincidir en este espacio finalmente y qué lindo tenerte acá, la verdad. El placer es mío, Ceci, es un placer, realmente un deleite. Te lo decía antes, también fuera de micrófono, me gusta mucho conversar con vos. Siento que sos una persona que sabe escuchar, que no es poca cosa en este contexto de tanto ruido, ¿no? Así que ahí nos vamos a esta conversación que promete. Listo, vamos a hablar, me encanta eso. Em, Vamos a arrancar por algún lado. Te voy a hacer algunas preguntas, pero la idea es que podamos fluir con todo este tema que es maravilloso. Y ya acá tengo listo todo lo que voy a escribir y aprender de esta conversación también. Em, Contanos y empezar Yo por, también, más chiquito bueno, pero tengo. es un poco pequeño eso, yo suelo escribir mucho porque soy muy, muy ñoña, pero acá estamos listos. Tenés un enfoque de comunicación ágil que tiene un marco propio, claro, accionable. Primero contanos cómo llegaste a construir eso. Queremos un poco saber la historia detrás y cómo pasó. Y después, ¿cómo definís comunicación ágil? Porque viste que la agilidad está rodeada de mucho humo, se habla mucho del tema. Y me gusta a mí siempre como sacar, ¿no? Sacar el humo y llegar a lo que de verdad es agilidad y por qué necesitamos hoy. Así que contanos. Bueno, mira, esta es una historia de amor. Qué Es una historia. manera hermosa de empezar el podcast. Me encanta. Realmente es una historia real y es una historia de amor, de cuidado, de cariño, de trabajo conjunto, de respeto mutuo entre dos seres humanos, pero además entre dos comunidades. Estas personas somos justamente los que están en la tapa del libro, ¿no? Mi esposa y compañera de vida y socia, Mara Villamor. Mara, acá estamos. Exacto, que está ahí nos retrató Chris Neckerman, hizo la tapa muy linda y nos dibujó a nosotros, esos somos supuestamente nosotros, esas caricaturas muy, muy lindas. Y efectivamente, todo esto comenzó en realidad con conversaciones de sobremesa que teníamos con Mara en ese tiempo. Yo soy licenciado en comunicación social, exitoso como tal, digamos, me fue bien, siempre trabajé haciendo relaciones institucionales, públicas, prensa, toda la comunicación y comunicación interna, obviamente también. Toda la comunicación, yo decía, de este lado del mostrador. En lugar de ser un periodista que salía y trabajaba en un medio y buscaba noticias, mi lugar de trabajo siempre fue la empresa
y desde la empresa comunicar hacia adentro, hacia afuera, nada, definir planes de comunicación, todo esto que hacen los comunicadores cuando salen recién ahí fresquitos de la universidad y se creen que saben, se creen que saben, que es uno de los grandes pecados, ¿no? La soberbia es uno de los pecados capitales y es probablemente uno de los pecados más fuertes que sufrimos los comunicadores porque salimos un poco mareados, especialmente la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UBA, que es muy extensa y muy diversa y bien compleja, divina, pero bien, bien difícil. La mayor parte de las personas que la cursa no la termina. Yo estoy feliz porque la pude terminar. Y conozco comunicadores maravillosos de ahí que dicen lo mismo. Es muy, muy amplia, muy diversa, muy compleja, pero a veces uno después se choca con la realidad de lo que pasa en la organización. Exacto, y después tenés que meter todo eso en un embudo y decir, bueno, es más, te ha pasado las típicas preguntas que te hacen, ¿no? Cuando, no sé, en ese momento me juntaba en una fiesta a charlar, qué sé yo, y me preguntaban, ¿qué estudias? Comunicación. Ah, ¿y eso se estudia? Son algunas de las preguntas que te Y es hacen. para eso. Sí, sí, sí. Bueno, mismo dentro de FSOC, ¿no? De la Facultad de Ciencias Sociales, comunicación siempre son los que están ahí, como que nos miran por arriba del hombro, como, estos estudian comunicación. Nosotros estudiamos, como tu caso, sociología, ¿no? Ciencia política. Estaba Estos ahí estudiamos también. claro, estos estudiamos de verdad. Ahí están los que estudian comunicación. Parece siempre como algo más light, complejo, difícil de explicar, pegajoso, ¿no? Como un chicle. La comunicación es como una cosa ahí difícil, una amalgama de campos distintos que se entrecruzan. Yo tuve la suerte y la bendición de que mis padres en realidad me pagaron los estudios. Les sigo agradeciendo hasta el día de hoy por eso. Anoche hablé con mi mamá y le dije, gracias mami, porque ahora yo tengo hijos adolescentes que también para estudiar y demás, y pienso, wow, qué loco lo que lograron hacer mis padres conmigo, ¿no? Sostener eso que no es, yo siendo del interior, de Bariloche, viajar a Buenos Aires, estudiar ahí, me abrió muchísimo la cabeza y me lo tomé como un trabajo, por eso terminé con un diplomado. No, realmente me lo tomé muy en serio, ¿no? Y eso me abrió al mundo, fue como conocer el mundo viniendo desde Bariloche a través de la universidad. Ese, Qué ese, loco. sí, es muy fuerte, por eso te decía, es una historia también real, ¿no? Bueno, pasaron los años, empecé a trabajar en comunicación interna, externa y demás, y en esas conversaciones de sobremesa que teníamos con mi esposa, decíamos, bueno, yo le contaba y le decía, no sé, ¿qué hiciste hoy? ¿No? Y le decía, no, ella siempre trabajó en las áreas de sistemas, como analista de sistemas, ¿no? Y demás. Bien. Por eso ella conoció la agilidad antes que yo. Y, y yo le comentaba y le decía, no sé, hicimos el plan anual de comunicación y acá está la Gantt hermosa. No, me decía, eso no se hace más así, ya no se planifica de esa manera. Y yo al principio decía, Bien. no, lo que pasa es que vos no entendés de comunicación. Y ella me decía, no, lo que pasa es que vos no entendés que el mundo cambió y que hay otra manera de trabajar que es con este paradigma ágil. Y eso, bueno, un día empecé a escucharla, después de la negación inicial, y empezamos a intercambiar ideas y a decir, a ver qué pasa ahí, justamente, si los comunicadores y la comunicación se empieza a teñir con Qué sobre todo bueno. con esta mentalidad que hay detrás de la agilidad y las metodologías ágiles. Así que así surgió, fue súper orgánico realmente y fue de conversaciones donde con post-its, así como tengo acá en la mano, siempre un post-it a mano y un Sharpie, escribiendo ideas fuerza, ¿no? Pasa esto, ocurre tal cosa. Siempre nos gustó mucho el management, fuimos siempre muy críticos del management, nosotros mismos como líderes de equipos también, o sea, personas siempre muy conscientes o intentando serlo en contextos a veces complejos, jerárquicos, con culturas duras. Hemos trabajado en empresas así con mucha impronta, ¿no? Con una cultura muy fuerte. Y eso fue a poquito marcando ese camino y bueno, explorando fue que empezamos a soñar primero empezar, la primera idea loca fue, escribamos un libro, que fue lo último que hicimos, por cierto, Bueno, en pero no realidad. fue tan loco. En realidad yo lo tengo acá y de Y verdad, sí, bueno, lo tengo todo pero marcado. la primera vez que dijimos escribamos un libro fue antes de publicado, que eso se publicó en 2024, el año pasado, Sí, fue está unos bien, y fue 5 como, años atrás. Fue unos 5 años atrás. Lo primero que hicimos tiene fue, su proceso. claro, lo primero que hicimos fue crear un manifiesto. Dijimos, a ver cómo podemos Bien. sintetizar las ideas fuerza que están surgiendo en estas conversaciones informales de pareja y cómo las podemos empezar a compartir con el mundo, a iterarlas para ver y recibir feedback. Y así fue como redactamos valores y principios, igual que el manifiesto Ujú. original por el desarrollo ágil del software, y los presentamos en el Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna que se realizó aquí en Qué octubre del bueno. 2019 y nadie entendió nada.
básicamente. O sea, fue probablemente una de las peores presentaciones que hice en mi vida. La gente que escuche esto y que se acuerde de ese momento que estuvo, por suerte no quedó grabado. Fue prepandemia. Fue muy loco porque en realidad yo estaba súper nervioso, era algo muy germinal todavía. Aprendí mucho de eso porque todavía ni siquiera yo mismo entendía lo que habíamos parido de alguna manera, algo como estaba demasiado Está bueno, es claro. donde más se aprenden las cosas, cuando uno lo Claro, la justamente, gente lo miraba, flaco, agilidad. ¿qué te fumaste? ¿De qué estás hablando? ¿No? A mí dame el plan de comunicación, decime cómo hacer. En ese momento se hablaba de apps de comunicación interna, me acuerdo de otras presentaciones que hubo, ¿no? Que no son ni peores ni mejores, pero eran representativas de una época de la comunicación interna donde, no, ahora con una app vamos a solucionar todo. Lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, siempre hay un nuevo Yeite que es el que va a venir Algo a nuevo que nos va a solucionar solucionar la vida. Y no. Creo que lo más complejo de la comunicación es que es inherente y profundamente humana. Y ahí no hay inteligencia totalmente. artificial, ni apps, ni nada que nos salve. Totalmente. Por eso nuestro enfoque, resumiendo, es un enfoque humanista. Lo que nosotros tomamos justamente que hay detrás de las metodologías ágiles y vamos un poquito más aguas arriba y decimos, bueno, ¿qué es la agilidad en general? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la interpretamos? ¿Y cuál es el mindset o cuál es la mentalidad que hay detrás? Y ahí, tamizándolo por todos estos estudios también anteriores míos, ¿no? De la universidad y demás lecturas que siempre soy un tipo que me gusta mucho leer y me gusta mucho la filosofía, la sociología, la historia. Bueno, eso es lo que provoca esa carrera también, ¿no? Esa carrera de comunicación, digamos, o la abandonás o definitivamente te abre mucho el espectro y terminás enamorado de nada, de filósofos y de historiadores. No sé, vienen a mi cabeza ahora un montón de libros y cosas que deglutí en ese momento y que amé Qué bueno. y que te forjan también como persona, como te decía al principio, universalizaron un poco mi pensamiento, me volvieron más cosmopolita y de alguna manera mejor persona, si querés, porque empecé a dudar y a no creerme el dueño de la verdad, digamos, cuando esto es lo que te pasa en comunicación, cada materia que viene destruye de alguna manera el paradigma anterior, es muy tipo ¿no? Estos paradigmas que se van rompiendo. Es muy Para mí, interesante la carrera porque eso que tenés que decís es deconstruirte lo. varias veces para poder seguir entendiendo un poco de qué va esto de la comunicación, ¿no? Que al día de hoy sigue siendo siempre un tema cómo definimos qué es comunicación, ¿no? ¿Cómo definimos qué es comunicación ágil? Ahí te perdí. Ahí estás. ¿Me escuchas bien? Sí, Yo no te ahí escucho. estoy. A ver. Ahí estás, Sí, ahí te estás. escucho. Se escuchó perfecto. Así que retomamos. ¿No me escuchas? Te iba a hacer una pregunta y se me fue de la Dale. mente. Ay, me encanta esto. Te tenían 20 preguntas anotadas. Em, sigamos entonces. Bien, Definitivamente dale. este tipo de carreras te abre la mente. La sociología es muy cercana con la comunicación, con esto del dudar de todo, que para mí hoy es una de las habilidades más claves, más hablamos del management, para todos, el no creernos dueños de la verdad. El decir, esto puede hacerse así, puede hacerse de otra forma. Esta es la forma la que hoy conozco y la que hoy elijo. Me pasa mucho a mí con la agilidad, es como, bueno, vos sos ágil como si fuese la verdad. No, es una forma para acercarnos al mundo que conocemos y que habitamos. No significa que sea la verdad definitiva. Total. Y ahí te pregunto, ¿qué es la comunicación ágil? Para los que nos están escuchando y tal vez te ponen cara de que habla como en el Congreso. ¿Qué es? ¿Dónde está ese mindset, esos principios? ¿Cómo lo definís? Definirlo es que es una comunicación que abraza los valores y la mentalidad que hay detrás de la agilidad, digamos, ¿no? Entendiendo por esto, justamente esto que traía en el ejemplo, ¿no? De repente cómo planificamos el trabajo, cómo nos coordinamos alrededor de la hoguera del trabajo, por decirlo así, ¿no? Pensando esa metáfora, cómo se forja, ¿no? Ese trabajo que hacemos juntos, cómo inspeccionamos lo que hicimos juntos y evaluamos lo que hicimos juntos para decir, pucha, acá esto lo podríamos hacer mejor de tal o cual manera, ¿no?
Ujú. y cómo colaboramos. Creo que ahí se define todo. Siempre cuando me toca intervenir en una organización hago estas preguntas muy esenciales. No importa a lo que te dediques, no importa que sea un equipo de recursos humanos o de comunicación o de desarrollo de software, como me toca también acompañar, o sea, cuando uno es agile coach, trabaja con todos, digamos que eso también fue para mí toda una transformación, ¿no? Em, y poder hacer estas 4 o 5 preguntas esenciales, ¿no? Sobre la planificación, la coordinación, la evaluación de lo que realizamos y cómo mejoramos, cómo es tu ciclo de trabajo. Son preguntas que son, están como diseñadas de alguna manera para llamar la atención respecto de, pucha, claro, lo clásico es, bueno, planifica una persona y todos hacemos lo que dice esa persona. Digo, el mindset clásico, ¿no? Que es lo contrario de la agilidad o lo Hoy diferente. planificamos a muy largo plazo, como yo digo, ¿no? El Exacto, sesgo del control, creyendo que vamos a tener control sobre algunos totalmente, eventos sobre los que no. exacto, exacto, Siempre exacto. cuento el caso de una empresa conocida que mantuvo su plan anual de comunicación, de cultura y de capacitación en el 2020. Y yo les decía, en pandemia, los cambios, no, nosotros seguimos. Y eso inalterable del plan, de no importa qué pase afuera, mi plan es mi plan, me parece que es un poco contra eh, lo que luchamos, los que trabajamos con agilidad. No agilidad como humo, no agilidad como que todavía al día de hoy se sigue entendiendo, ¿no? Como método, Scrum o formas de trabajo, cuando la metodología, y mucho más que eso. Y si encima le Sí, agregas sí. comunicación, que a veces es una bolsa donde metemos un montón de cosas, me imagino que qué difícil explicar el concepto de comunicación ágil, porque cada uno se imagina lo que quiere ahí, ¿no? Es como, Sí, 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 sí. fíjate. Sí, yo creo, por eso creo que el entendimiento profundo de ambas partes, por decirlo así, de esta historia, digamos, compartida, esta historia de vida que fue genuina, fue desde el escucharnos y compartir, y bueno, y cómo lo hacen ustedes y cómo lo Igual. hacemos nosotros, así interactuando. También dimos con otra cuestión que tiene que ver con las comunidades que hay detrás. Eso está en el libro, toda la primera parte evalúa justamente qué pasa con la comunidad de comunicadores, valga la redundancia, que a su vez es sorprendente porque no es redundante. Vamos a después hacer doble clic ahí. Em, y la comunidad ágil en general, digamos, ninguna comunidad, haga lo que haga, digamos, cualquier especialidad, por decirlo así, a nivel global, eh, es perfecta, digamos, ninguna comunidad es perfecta, siempre está constituida son sistemas humanos y obviamente tienen egos, tienen un montón de cosas que ocurren entre las personas que se juntan, ¿no? Para trabajar juntos y co-crear. Ahora, la distinción súper importante que encontramos ahí, y está escrito en el libro y firmado, digamos, es que es sorprendente porque dentro de la comunidad ágil eh, justamente hay mucho que se comparte gratuitamente, digamos. Uno entra a los espacios, a los telegrams, a los canales. Che, necesito ayuda con tal cosa y siempre va a haber una mano dispuesta y solidaria que comparte conocimiento. Del otro lado, los comunicadores, desde esta metodología que yo sé y la puse acá y la voy a compartir, hay una cosita un poquito más cerrada, Sí. un poco contradictorio, ¿no? Porque somos comunicadores. Y a mí me abrió mucho la cabeza meterme justamente en la comunidad ágil. Hoy, digamos, hace muchos años que participo en el Agile Open Camp, voy a los ágiles, o sea, estoy en contacto con Bien. muchos grupos distintos de distintos países en toda Latinoamérica y es súper interesante el saborcito que tiene, ¿no? Como la onda de compartir y de predicar con el ejemplo. Sería muy contradictorio si justamente hablamos de colaboración, no colaborar entre nosotros. Entonces creo que hay ahí todavía una deuda pendiente en la comunidad de comunicadores y comunicadoras de seguir esparciendo ese mindset de colaboración real y decir lo que tenemos delante es un tema, es un campo, la comunicación que atravesado por un montón de otros campos, psicología, sociología, economía, lo que quieras, todo Exacto. termina metido en la comunicación, que requiere del trabajo conjunto de todos, que todos estemos ahí
pensando. Por eso a mí me encanta ir a los CONCIN, al Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, que voy siempre que puedo, digamos, e intervenir y hackear los espacios como facilitador. Voy con mi gorro de facilitador. En el último, por Mira, ejemplo, el año pasado en Perú, facilité este, un fishbowl con 200 personas que había en la sala. Fue un hermoso. despelote porque no estaba pensado el espacio. Hay restricciones para la participación que son hasta del espacio, físicas, Sí, el proxémicas, físico. digamos. Claro, proxémicas, kinésicas. Está marcado el espacio para que la gente no colabore. Hay un escenario, hay gradas, así era. Exactamente. Divino el auditorio, ¿eh? Divino el auditorio. Ahora, cuando yo dije hay que hacer un fishbowl acá, porque era mi propuesta, además me quería morir, porque ¿a dónde me metí? Y funcionó bárbaro. Se pudo hacer igual porque estaba la voluntad y porque justamente hay un principio activo que es que en realidad todos somos o queremos ser protagonistas en algún momento. Y la Exacto. conversación sesgada, va a venir el experto y nos va a bajar línea y nos va a decir cómo es la comunicación y no sé qué, supone que nosotros no sabemos nada. Seguimos con eso, ¿no? Igual es Tremendo. digo, el otro día, justamente en otro episodio hablaba de este sesgo que encontramos en las empresas, de que uno va a hablar de algo y se te quedan todos mirando callados, como, Sí. dale, ilumíname. Ujú. Y ya no es así. Digo, ya Exacto. Por en eso, este mundo complejo no hay expertos, es exacto, por eso difícil. lo interesante para mí de lo que a mí me habilitó esta mirada que antes, o sea, gracias a que me metí en la agilidad lo pude descubrir, fue un caminito que descubrí, es el rol del facilitador. Por eso siempre me voy a presentar como facilitador, porque a mí me cambió la vida, me hizo mejor persona, me hizo escuchar más. Uno facilita escuchando. A ver por dónde viene la conversación. Uno diseña y facilita espacios de conversaciones poderosas. ¿Tá? Ya solamente hacer eso, que no te lo enseñan en ninguna carrera En de ningún comunicación lado, social ¿no? hoy, lamentablemente, pero lo voy a conseguir porque mi propósito es evolucionar la comunicación para cambiar el mundo, así que eso también está en Qué carpeta. O lindo sea, yo propósito. ya trabajo con universidades, pero a nivel de posgrado, digamos, ¿no? Mi intención es llegar a grado y ojalá al primer año, o sea, digamos, que esté desde el principio y que se entienda que la comunicación tiene una raíz etimológica que es comunidad, que es compartir, ya está ahí, es colaborar, o sea, eso también lo hemos puesto en el libro, ¿no? O sea, viene de ahí. Sin embargo, en el tiempo se perdió eso y se transformó en transmisión. A transmite B a través de un canal, ruido, que es la Unilateral, teoría, 100%. claro, que es la teoría matemática de la comunicación, digamos, ¿no? La de Shannon y Weaver, Pero 1900. todavía lo vemos en las organizaciones. Digo, Claro, yo porque se siempre transformó en cuento sentido común, se transformó se en eso, transformó siempre cuento el origen de la cultura, del área de cultura en las organizaciones. Hace unos 15, 20 años no existían las áreas de cultura en Latinoamérica, no existían. Y a las áreas de comunicación interna se les dio lamentablemente y muy injustamente ese rol, el comunicar cultura. Y si analizamos esos 10 años, fue comunicación unilateral de cultura. No sabían cómo hacerlo, no tenían las herramientas y mezclado a este sesgo de esa comunicación matemática, fue que nos empezaron a empapelar todos los pasillos, en ese momento 100% presencial, con nuevos valores, nuevas cosas, y era todo comunicación unilateral, sin formación, porque no sé si eso es comunicación, exacto, y quedamos con esa idea, ¿no? De comunicación interna es el que hace los flyers. Y a mí totalmente, me parte el alma cada vez que alguien me tremendo. dice eso. O el que manda Y los lo seguimos mails. entendiendo así, el que manda los mails. Hace ¿Cuántos poco mails hace reciben poco, las ¿eh? personas por día? Bueno, había una estadística que leí hace un tiempo que decía, y esto me parece súper triste y creo que justifica que estemos acá, que decía que solamente se abrían el 4% de los correos de comunicación interna. Y detrás de eso hay trabajo, y además empezamos la escalada de acá la gente no valora, ¿no? Que yo lo hablo siempre en cultura. Acá la gente no valora lo que hacemos. Y me parece que requiere una mirada un poquito más honesta de decir cómo lo estamos haciendo, y que la Exacto. ¿Qué es lo que yo gente te no lo decía? abra. Claro, ¿qué es lo que yo te decía de la soberbia? Yo fui ese comunicador Exacto. soberbio, digamos, por eso son heridas de guerra que con mucha resiliencia y con mucha paciencia logré transformar en algo positivo, ¿entendés? Decir, pará, hay otra manera de interpretar esto y de trabajarlo y de vivirlo que a mí me dio una sobrevida, por decirlo así, fue como en el Mario Bros, ¿viste? Pip, 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 pip. O sea, me comí el honguito y me dio otra vida porque me metí en otra cosa y de hecho yo ya no trabajo más de comunicador.
está todo bien con los comunicadores, pero no es mi trabajo, yo no me dedico a eso. Yo soy Agile Coach y comunicador y facilitador, como en ese orden, digamos, pero la verdad es que si digamos, si hay que hacerlo, lo hago de mil amores, pero no me atrae, no me llama decir: "Uy, vení, vas a ser director de comunicaciones de tal". La verdad que no, porque es tanto el camino que hay que desandar además, internamente y explicar, y es muy grande. Hay pocos comunicadores y comunicadoras que se lo toman realmente en serio a su trabajo y dicen, o sea, muchos me toca trabajar con ellos, muchos colegas que, bueno, vienen a nuestros cursos también, han leído nuestro libro, nos dan súper buen feedback y lo tienen todo rayado así, y está buenísimo porque Corresponden los libros. Para mí los libros hay que rayarlos, claro, marcarlos, obvio, y y a veces me dicen: exacto, "Ay, lo arruinaste". No, lo no, disfruto, no, no lo no, y arruino. se ve que enciende también como algo que en realidad em, ya estaba presente en esa persona, ya existía como esa incomodidad. Siempre hablo de la incomodidad como algo bueno, en realidad, Siempre. entendiéndolo como la gente de cambio, digamos, ¿no? La gente de cambio duerme con un ojo abierto, no está tranquila, no sospecha, como: esto está bien, pero podría estar mejor si lo, a ver qué pasaría". Y se anima a experimentar, ahí está todo, en realidad resumido es eso, es animarse a experimentar y decir: de esto que estamos experimentando, este pequeño experimento que estamos haciendo con esta hipótesis que vamos a validar, mira, hay una cosa que va a ocurrir seguro, que es que vamos a aprender. Algo vamos a aprender. Ya esto es todo un cambio de paradigma, todo un cambio de mentalidad. Y por diseño, Enorme. buscar esos lugares donde, ¿no? Decir, bueno, vamos a diseñar y seguramente después de tanto esta iteración, bueno, acá vamos a estar haciendo una ¿no? Una retrospectiva para evaluar cómo nos fue y mejorar en consecuencia. Entonces, ahí empieza a aparecer el pensamiento cíclico en lugar del pensamiento gantiano, ¿no? El de la línea, como dice Jorge Drexler, el tiempo, o, la historia es una puerta giratoria y no una línea, ¿no? O sea, ahí hay algo muy interesante por eso yo me fui como en la volada, como dicen acá en Chile, porque lo asocié a muchas cuestiones más profundas, más filosóficas. O sea, el sol sale a la mañana y se pone a la tarde, a la noche. El invierno es una estación del año, dura lo que dura, viene Claro, después la primavera, digo, todo es cíclico, ¿no? Los todo es ciclos cíclico. menstruales, los ciclos de las mareas, la luna, todo, empecé a pensar y todo ciclos, todos ciclos. Sin Exacto. embargo, nosotros, ingenierilmente, por eso creo que ese es más, es bien profundo el análisis, Es para decir es cómo recuperamos, antropológico casi. exacto, cómo recuperamos esa esencia cíclica que está en nosotros, son los ciclos de la vida, son los ciclos de la persona, son los ciclos del cuerpo humano, X, todos los ciclos que se te puedan ocurrir, cómo recuperamos un poquitito de esa cuestión más orgánica para justamente desde ahí hacer Exactamente. comunicación, en este caso, o Es lo que sea que que hagamos, ¿no? yo siempre digo, llevando la cultura, para mí comunicación y cultura son lo mismo, son las 2 caras de la misma moneda. Total, Yo siempre les digo a mis clientes y a los participantes que yo negocio todo, pero jamás va a salir de mí un diagrama de Gantt. Nunca. Es mi límite. Eso no lo vas a tener de mí, porque te estoy mintiendo. Digo, yo claro, vamos con todo. El diagrama de Gantt no va a existir. Y pueden dar fe los que me escuchan siempre. No va a existir. Porque la vida no sucede en un diagrama de Gantt. Y el diagrama lo soporta todo, pero el proceso de comunicación, el proceso de cultura, tiene otro ritmo, late, tiene otro pulso, no va por ahí, no pasa. Entonces nos sentimos profesionales diciendo, no estoy, pero la vida pasa por otro lado. A mí totalmente. en lo personal la agilidad, yo creo que siempre fui ágil, siempre lo digo, ¿no? Pero sistematizó algo que yo venía pensando hace tiempo y digo, va por acá, era esto. Pero esto de ver las cosas como fracasos y no como aprendizajes, para mí es un dolor muy fuerte en las organizaciones. Todo de no funcionó. Genial que no funcionó. Vamos a ver cómo sí. Nos da, yo digo, feedback del sistema permanente. Pero cómo cuesta eso en las organizaciones para que Totalmente. realmente pueda hacerse real, ¿no? El todo es un fracaso y todo no funciona. No, digo, yo no fracaso, nunca. Yo aprendo un montón y veo Claro, cosas que no exacto. funcionan, pero fracaso es otra cosa. Sí, sí, fracaso es no intentarlo.
fracaso es no intentarlo, 100%. es la parálisis por análisis, digamos, ¿no? Me quedo ahí pensando y elucubrando cosas Por y no hago. perfección, y le ponemos somos de comunicación, lo veo 1000 veces. La versión 18 del flyer, ya está, la 2 escala, por Dios, ya la 18 me parece Sí, un sí, sí, montón, sí. Bueno, pero le cambiamos los colorcitos y obvio. las Sí, cosas. sí. Yo fui esa persona, yo te lo digo con conocimiento de causa, o sea, yo tengo 47 años, hace 20 años que trabajo en organizaciones, para organizaciones, ahora en mi rol de consultor, digamos, y fui esa persona, fui ese comunicador, soberbio, engreído, que creía que sabía, presentaba un plan de 100 hojas que no leía nadie, etcétera, etcétera. O sea, Bueno, viene es desde una ese dolor evolución también. también. Claro, Siempre viene digo, desde esa mirada búsqueda. apreciativa, ¿no? No es: "Ay, vamos a castigar", es, bueno, evolucionamos, gracias a Dios que evolucionamos, gracias a la vida evolucionamos también. Y Total, en 10 años dirás lo mismo, dirás: "Oh, yo hace 10 obvio. años", siempre se evoluciona y eso creo que es la magia de estar acá. Estamos acá para evolucionar y para aprender. Y te quería preguntar una cosa que lo vengo pensando también en esta última semana. Viste que la comunicación es como el gran culpable de todo. Y todos te dicen: "No, es la comunicación". Ahí adentro no sé qué hay, es como una gran bolsa donde metemos de todo. Pero, ¿dónde podemos ver que la comunicación realmente está fallando? Que digas: "Acá hay un problema de comunicación, ¿y qué podemos hacer?". Porque la gente, todos los que trabajan en organizaciones, es lo que peor sale en clima siempre, la comunicación. ¿Qué significa eso? Mira, en mi experiencia, me gusta cuando aparece este tema pensar en dimensiones, ¿no? Y muchas veces, de hecho, escribimos en su momento un artículo que dice, ¿por qué es tan fácil echarle la culpa a la comunicación, ¿no? Y Ah, resulta sencillo, en realidad, echarle la culpa, porque es como el gran chivo expiatorio. La comunicación está en todo, pero no puede hacerlo todo. Sin embargo, es la vidriera, por decirlo así, es donde aparecen, ¿no? Y donde se manifiestan conflictos latentes, faltas de recursos, no sé, hay otras dimensiones. A lo mejor el mm. problema que tenemos no es de comunicación, a lo mejor es un problema de liderazgo, es un problema de cultura, es un problema de gestión, es un problema de recursos, y así te puedo hablar todo el día, puedo dar un montón de dimensiones. Sí, de procesos, de estructura, de Exacto. fijación de objetivos, hay millones de cosas. Exacto, hay muchas variables. Sin embargo, claro, la que aparece y es una manera también, esto es lo que analizamos en su momento, es que en realidad es una manera políticamente correcta de decir, ¿sabes qué pasa, Ceci? Que tuvimos un problema de comunicación. Entonces quedan como en el medio. No fuiste ni vos, ni fui yo, como que se diluye la responsabilidad. ¿Está bien? Me gusta. Entonces, es interesante justamente cuando empezás a eh, trabajar, por ejemplo, usando como parte de tu ética, que es lo que yo hago, los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca, por ejemplo, ¿no? Eso es parte de así mi combo de ideas y conceptos que a mí me cambiaron la vida profundamente, ¿no? Pucha, no te tomas las cosas a personal, que es uno de los acuerdos, ¿no? Contarles cuáles Entonces, son los acuerdos por si alguien no sí, los conoce. sí es, a ver si me los acuerdo de memoria, tengo el libro ahí igual, pero es, sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personalmente, Ah, súper importante. no hagas suposiciones y haz siempre lo máximo que puedas. Esa brújula Me con esos encanta. 4 puntos cardinales te cambia la vida, pero te cambia la vida. A mí me la cambió totalmente, lo uso en mis talleres, trabajo con los 4 acuerdos, nada, he escrito cosas sobre eso, Me está en encanta. nuestro libro puesto el cuadrito con los 4 acuerdos. Súper interesante porque justamente eso marca una manera de entender a la comunicación completamente disruptiva, porque en realidad, claro, decís, a ver, primero, estoy siendo impecable con mis palabras, como me tomé el trabajo de pensar un poquito a ver cómo voy a expresar esto, y bueno, ya ahí tenés todo un trabajo, ¿no? Para hacer. Después, no tomarte las cosas a personal te hace transparente, entonces tomás el feedback justamente, ahí lo conecto con toda esta filosofía de recibir el feedback, del aprendizaje, de la experimentación y la liviandad como un concepto hermoso, un concepto divino, en lugar de pensar, ay, bueno, pero es medio light. No, es buenísimo ser Ay, liviano y andar qué liviano por importante la es. vida
te permite justamente ser transparente a los agravios. No me afecta, sé que esto, pucha, habla más de vos que de mí, en realidad. Si vos me agraviás a mí, o sea, no me toca, no me llega porque no me lo tomo a título personal. ¿Está bien? No hacer suposiciones implica básicamente hacer preguntas. Y ahí es donde aparece el rol del coach y del facilitador. ¿Qué esperan obtener con esto? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué tiempo tenemos? X preguntas, siempre son preguntas, preguntas, preguntas. Es lo que hace un buen coach. También si lo llevamos para el rol del comunicador interno, debería tener un poco esto de para qué, por qué, con qué impacto. Yo siempre digo hasta el Totalmente. cansancio esta frase ágil de yo no soy el otro, no comunico desde lo que yo soy, desde mi computadora, comunico para el otro. Entonces, si no lo conozco, nunca va a fluir esa comunicación. Exacto, Pero exacto, por tenemos un eso, montón de estas trabas hoy en las exacto. organizaciones. Sí, sí, pero son, por eso te digo, son, primero, volviendo a tu pregunta, es Que ya me olvidé cuál era, no, el tema, pero el tema de por qué paga el pato, digamos, la comunicación, o qué pasa con los problemas de exacto, comunicación, y es lo que peor sale siempre en las encuestas de clima y demás. exacto. Creo que ahí está bueno para investigar un poquito más. Primero, tomar lo que te digo, decir, bueno, aparece, pero a lo mejor no es un tema de comunicación, sino que es un tema de esto, gestión, otra cosa. Segundo, encararlo y pensarlo apreciativamente, que usaste esa palabra que me encanta, ¿no? El feedback apreciativo, la mirada apreciativa en general sobre la vida, y Siempre. optimista, ¿por qué no? Como dice, me gusta mucho Víctor Coopers, ¿no? Con su idea sobre la actitud, los conocimientos suman, las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Y vos ves una persona que no sabe un pito de nada, porque acaba de empezar a trabajar, ponele de trainee, no sé, pucha, está recién empecé y no sabe, la verdad no sabe, está empezando. Y experiencia ahí no tiene, qué sé yo, pero la verdad tiene una actitud que viene acá y cambia el día. Es espectacular, el tipo entra o ella entra y pucha, está siempre ahí, ¿no? Se me puso toda la piel de gallina, pues yo trabajo para esto, para lograr esta sensación, esta vivencia, y estoy convencido de que la actitud multiplica, y es lo que a mí me digo todos los días justamente para esto, estar ahora hablando con vos, hacer mi trabajo, escuchar a líderes, quejarse, que es como lo peor, digo, decís, a ver, si se queja la máxima autoridad o la autoridad del líder acá, ¿qué hacemos? Porque ya renunció a su trabajo, que es liderar. Estamos fritos, está quejando, ¿no? Entonces, dar vuelta a esa energía, trabajar con eso, ese es mi mundo, en el Ah, cual qué trabajo. difícil Siempre digo, también es. sí, y siempre digo, Uno es un dador de energía. bueno, y catalizador, me gusta mucho más esa idea, ¿no? Como catalizando lo que ocurre, sensando. También ese pesimista o ese malhumorado o ese que se queja tiene mucha información para darnos, entonces hay que escuchar. Siempre es así, siempre es con esto, ¿no? Sí. Siempre escuchando y nunca hablando tanto, que es lo que nos pasa en general a los Sabes que comunicadores por siempre obesidad. cuento cuando hablan de la resistencia cultural y hablas y me conectan un montón de cosas con cultura también, ¿no? Que siempre se quejan de la resistencia, como, acá la gente resiste, que hace catarsis. Y yo les digo, es maravilloso que la gente haga catarsis, porque tiene ganas de contártelo. Peor es cuando ya ni Exacto, siquiera eso, y exacto, ya es la no comunicación, es el zombie de oficina, le llamo yo, el apático, el no me claro, importa exacto, nada y ni siquiera te lo digo. Y exacto, siempre, siempre, en todos los procesos de transformación, los que se quejan más, los que están más enojados, terminan siendo los mejores aliados del cambio. Porque la totalmente, energía esa la tienen y hay que, como obvio, decís vos, transformarla, hay que convertirla en algo más positivo, pero esa energía está. Y es totalmente, fabuloso dejar de callar lo distinto, ¿no? Porque nos llenamos la boca exacto. después hablando de diversidad, pero hay alguien que no nos gusta y no lo escuchamos más. Bueno, es muy bueno eso, súper lindo lo que traes. La diversidad es una trampa en ese sentido, porque quienes la profesan desde las áreas de cultura y comunicación y recursos humanos en general, tienen sus propios sesgos, porque todos los tenemos. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Con que yo, Carol Dweck, Ryan Gottfredson, autores que trabajaron específicamente sobre el tema mentalidades, Mm. son súper importantes para leer, interpretar y entender y uno ponerse en ese lugar y decir, claro, mis propios sesgos, no me los voy a poder sacar, no me los voy a poder sacar.
Sin embargo, digamos, como comunicador o como este, agente de cambio, digamos, siempre va a estar, siempre van a estar esos sesgos, ¿no? Y lo interesante en las curvas de cambio, ya sea que uses, hay distintas formas, ¿no? De entender dónde están paradas las personas, ¿no? Ujú. La curva de la innovación de la adquisición de las innovaciones de Rogers, por ejemplo, nosotros también la pusimos en el libro y explicamos cómo funciona. El famoso, hay otro que me encanta, que es el double loop, ahí de Meg Whitley y otra autora más que ahora no recuerdo el nombre, que también es súper interesante, donde en realidad, otra vez, en ciclos, cuando nace lo nuevo y queremos instalar el cambio, hay cosas que están muriendo o deberían morir, o que El no queremos ecocycle perder. planning, ¿no? Como la Exacto, estructura liberadora hermosa, hermosa, que es una de mis totalmente. favoritas para trabajar cultura, Totalmente, es donde, el ciclo donde de hay la una vida. mirada sistémica, donde hay una mirada sistémica, donde todos están invitados. Mira, mezclando un poco todo, que me encanta hacer esto, es la organización era una fiesta y estábamos todos invitados. Ese es un poco el concepto. Esta organización es una fiesta, y estamos todos invitados, con toda la neurodiversidad, con todos los problemas, los temas, las culturas en distintos lugares. Necesitamos de todo. ¿Por qué? Por lo que vos dijiste antes también. Porque en este mundo complejo necesitamos colisionar las ideas, por decirlo así, para que liberen toda su energía. Como dice Guadalupe Nogués, que me encanta, ¿no? En su libro y en la charla TED, muy linda, eh, las personas merecen respeto, las ideas tienen que ganárselo. Mm. Entonces hay un trabajo ahí por eso está, lo que yo siento es que tenemos una oportunidad gigante como facilitadores y como diseñadores y facilitadores de espacios de conversación, porque al final del día son todas conversaciones, las que tuviste, la que no tuviste, la que hacía falta tener y no ocurrió, al final del día son Exactamente. todas conversaciones, es una red de conversaciones la organización. Entonces, interviniendo en esas conversaciones con inteligencia, ¿no? Y con conocimiento y con método, no cualquier cosa, ¿no? Entendiéndolo, pucha, es como una red neuronal que empieza a moverse y a aprenderse de distintas maneras, y es fascinante ese trabajo, pero para poder leer eso hay que entrenarse mucho, hay que conocer mucho y estar muy dispuesto como con humildad a decir, no soy el dueño de la verdad. Bueno, esto es lo que pudimos lograr en esta iteración, me ha pasado, facilito, ya te digo, World Café, el Fishbowl Ah, me encanta. todo tipo de sesiones, digamos, donde lo interesante es que hay un trabajo previo que es invisible, que es el del diseño. A mí me encanta diseñar ese espacio, ¿no? Y decir, y con una hipótesis de trabajo, decir más o menos va a pasar todo, perfecto. Y después ocurre y pasa otras cosas y uno las Es, va moldeando digo, en la conversación, uno propone y la gente dispone obvio. también, ¿no? Digo, Claro, uno va con una e idea y hay que tener apertura también. totalmente, e integrando. Creo que hay un tema ético también de quién hace y quién facilita, que es integrar, no callar, no, ahora no vamos a hablar de eso. No, ahora sí, este es el espacio y va a surgir lo que tenga que surgir. Siempre llevando conciencia, mira, si hablamos de esto, por ahí no nos vamos a perder el foco de tal otra cosa o lo que sea, pero vamos ahí, gente, vamos, sin tapujos, sin barrer abajo de la alfombra lo que tiene que estar puesto arriba de la mesa. Creo que ese es el gran punto No, de pero hoy quiebre. hay un problema de comunicación, pero no se habla de lo que se tiene que hablar. Es decir, hay Totalmente. un exceso de comunicación en muchas cosas y una falencia de comunicación y de conversaciones reales, honestas, incómodas de lo que realmente tiene que suceder. Lo veo hoy, Totalmente. por ejemplo, con el colapso. Todo el mundo está colapsado. Nadie dice nada. Mm. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa comunicación realmente empiece a fluir en la organización? ¿Cómo empezamos? Siempre, Yo puede siempre pienso en empezar los líderes. chiquito. ¿Cómo Ahí, empezamos? sí. Yo te digo que para mí el punto de inflexión lo marcan los líderes que con sus pequeños, ya te digo, son pequeños cambios de actitud, comunican 1000 veces más que cualquier mail hermoso, cualquier campaña o video que hagamos y demás. Sobre todo en la actitud con la cual me escucha esa persona. Yo tengo la oportunidad de ir y está el CEO o el VP del área o el gerente, quien sea, o la gerente. Habla, ¿no? Nos cuenta algo y nos escucha. ¿Sabes qué? Pasó algo raro. Mira esta persona en este puesto que nosotros no la conocíamos y de repente nos escuchó y no había pasado antes.
perfecto. O sea, escuchar no significa que esta es una de las trampas de la escucha. Ay, sí, si escucho porque después tengo que hacer eso que me dicen. No. Exacto, exactamente. Es Hay mi todo que pelea hacer diaria esa con la cultura. No claro, voy a escuchar porque después no puedo accionar. La gente lo piensa igual, por Dios, escuchalo. exacto. Por eso te digo, lo Me que estaba indigna. arriba abajo de la alfombra, ponerlo arriba de la mesa, conversarlo, ser responsables, ¿no? Estar en la habilidad de responder, de dar respuesta a eso y, 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 digamos, y no completar los espacios, sino hacer preguntas. Ahí está el otro de los acuerdos de la seguridad tolteca. Hacemos suposiciones porque no nos atrevemos a preguntar. Por eso hacemos suposiciones, ¿no? Supongo que Exactamente. si Ceci me pregunta esto es porque tal cosa. ¿Por qué me preguntás esto? Disculpame, quiero entender. Hagámoslo, a ver, ¿qué más hay ahí? ¿No? Y indagar, hacer esa indagación Es una apreciativa. comunicación mucho más honesta también, mucho Totalmente, más de exponerse, que creo totalmente, que eso está atrás de la agilidad, ¿no? Que no es la metodología ni yo digo pegar post-it por todos lados, es exponerme, ponerme con apreciatividad, con amor, con empatía, pero ser honesto también. Mira, hace unos días yo trabajo mucho con CEOs y le di una tarea súper simple. Yo siempre digo que tengo la habilidad de dar la tarea a todo el mundo. Tengo esa habilidad nata, me encanta. Pero mirá qué simple, le dije. Empecé a tener las conversaciones que tenés que tener y empecé preguntando cómo estás y exacto, cállate y espera la respuesta. ¿Qué le pasó en las primeras? El otro no estaba acostumbrado a que le pregunte cómo estás y se lo quedaba mirando. Decía, estoy bien, ¿cómo? Estoy acá. típico, claro, Y fue muy difícil al principio, esa pregunta tan básica, y empezó a abrir un universo nuevo de conversaciones, porque empezó a tener conversaciones que nunca había tenido. Entonces a veces hablamos como si fuese algo enorme y son cosas muy chiquitas del día a día, como decís, la actitud es total- pregunta algo y cerrá la boca y escuchá por una vez en tu vida. Tan simple. totalmente, totalmente. Sí, Me es encanta. hermoso lo que decís y escucharte abre, es como una ventana que abrís y entra la brisa, digamos, y te acaricia la cara, digamos, es algo hermoso, es un don y es precioso porque te hace mejor persona, te orada, digamos, internamente, te hace evaluar, sopesar, pensar, ¿no? Pensar no es hablar, pensar es escuchar en realidad, ¿no? Pensar Claro, realmente, pero ¿qué si pensar? escuchamos, Lo que me tal vez dice, no nos gusta lo que escuchamos. claro, O pero no tal quiere decir que vez, yo valide eso, ¿entendés? Ese es el punto que claro, decía como pero la trampa. Ay, la estoy escuchando, entonces, y no le dijiste nada. No, no, le hice preguntas, tomé nota, entendí su punto de vista y después le dije, fenómeno Ceci, mira, tenemos que ir dejando, llegamos hasta acá, déjame que vea todo esto, la verdad, o sea, no te voy a prometer nada, pero te escucho y tomo en cuenta, digamos, suficiente como aclararle a la otra persona también a nivel de expectativas por qué te escucho, ¿eh? Fenómeno. O sea, y más un CEO, o sea, así como o una CEO, así como te sí, escucho a sí, vos, el tengo que tema escuchar ese de a las 1000 personas expectativas en más. la comunicación, me parece que es un tema, pero me lo voy a llevar de acá y te voy a invitar en otro espacio también. Me Ya, parece que es un tema feliz, álgido, porque es feliz. el que nos pasa mucho en cultura, nos pasa mucho para la transformación. No escucho y no salimos a escuchar, que para mí es el paso cero de toda transformación cultural. Cerrá la boca y escucha. Y es, no escucho porque o no quiero catarsis o no escucho porque no sé qué voy a hacer con eso. La gente lo piensa igual, la escuches o Exacto, no. Eso es algo que construye también y que circula, que no lo podés controlar. Como, ay, sí, pero parece casi esto un pensamiento infantil, ¿no? Como, ¿viste cuando los nenes se esconden atrás de la cortina? Así, sí, sí, sí. estoy viendo, estás Sí, ahí. sí, es Y es lo es mismo, es como, el bueno, me escondo atrás, sí, no lo sí, veo, si no lo es veo es como que el no avestruz, existe. es como el avestruz que mete la cabeza en la arena, o sea, no tiene Claro, pero hay sentido. algo así de, no lo veo, entonces no existe. Sí Exacto, existe, exacto. Bueno, genial que lo conozcas. yo siempre digo que la comunicación es como el agua, ¿no? Esa es una metáfora orgánica linda para pensar. La comunicación es como el agua. Ya estaba ahí cuando llegamos nosotros, va a seguir estando cuando nos vayamos. Depende de nosotros no contaminarla. Pasa por Ujú. diferentes estados y Me ciclos, encanta. ¿no? Y se reinventa constantemente. Y le podemos poner un montón de Este, trabas para que no fluya también. podés pensar, claro, podés empezar a pensar por eso, pero siempre va a encontrar su lugar para pasar.
El agua siempre, Exactamente. finalmente, esa filtración, al final encuentra su lugar para pasar, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Va a ocurrir igual. La pregunta es, ¿queremos que ocurra en el pasillo? ¿Queremos traerla acá? ¿Queremos diseñar y facilitar Claro. ese espacio? ¿Queremos ser más conscientes sin generar falsas expectativas, pero sí conversando y diciendo, a ver, y acercando puntos de vista, Pero la falta de las entendiendo? falsas expectativas es ser asertivo. Si uno es asertivo con lo que dice, nunca generamos falsas expectativas. Exacto. El tema De- es, con los rumores, ¿no? Que hoy se ve un montón. El rumor es eso, es el agua encontrando el curso igual, aunque yo le Va ponga a ocurrir trabas por igual. todos lados. Exacto. Es como, Jurassic Park, ¿no? La vida se abre paso. Estamos muy, con muchas metáforas raras hoy, pero la vida se abre paso y la comunicación también se abre paso, te Exacto, guste o sí, no sí, te sí. guste. Yo siempre Son pongo un ejemplo en metáforas. cultura, que es, Sí, me dice: "No, estoy muy ocupado para trabajar en cultura", creo que va súper en comunicación también. Como: "El año que viene podemos trabajar". Hice un proyecto del 2027 y yo les digo: "La cultura sucede, exacto. existe, es como yo les digo a mis hijos, tengo 2 hijos, estábamos hablando antes con Lucas de eso, les diga: "Mami está muy ocupada para criarlos, en el 2027 arrancamos". La crianza es algo que sucede, es Sí, lo sí, tal cual. mismo. Y querer decir, bueno, encajarlo en un proyecto, en algo que tenemos control, me parece que es, no entender nada de la comunicación, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y es multipunto, si quieren, es una red. Y pasa eso con la cultura lo mismo, ¿no? 100%. Pasa lo Ahí mismo te perdí. con la comunicación. Las Me gustó la metáfora que usaste de la comunicación y cultura como dos caras de la misma moneda, ¿no? mm. Yo siempre lo veo así y realmente creo que es así, y por eso detesto cuando dicen: "Ah, bueno, pero esto es comunicación". No, es lo mismo, es el cómo trabajamos acá, y necesitamos, comunicación porque es, nada, cómo queremos que fluya ese río, si vamos a la misma metáfora, cómo queremos que sucedan las cosas, sabiendo que no lo podemos controlar ni gestionar. Podemos acompañar, podemos facilitar esas conversaciones. Yo creo que ese cambio de mindset, a partir de todo lo que fuimos hablando, es clave y me gustaría que quede muy claro acá, ¿no? No controlamos, facilitamos y ayudamos a que las conversaciones sucedan. Pero cuando uno cree que puede controlar la comunicación, me parece que es como un montón. Totalmente. Y por eso está bueno, siempre digo, dime cómo es tu, o dibújame tu organización y te diré quién eres, o piensa, digamos, cómo, a ver, contame qué metáfora tenés. Por eso hacemos mucho hincapié, de hecho es uno de los principios, perdón, de los valores de nuestro manifiesto, que es el ir por las metáforas orgánicas en lugar de las metáforas mecanicistas, ¿no? Justamente las metáforas mecanicistas son las que dicen hay un emisor, un canal, un receptor, la teoría matemática de la comunicación. La metáfora que nosotros le contraponemos es la metáfora del agua, que es medio ingobernable, ¿entendés? En ese sentido, no puedo, bueno, lo sumo intentar encauzar, si querés, bueno, pero controlar, no, aparte cuando la encauzás se evapora o se contamina, o sea, va a pasar otra cosa, es algo que está vivo, Está ¿tá? vivo. Entonces, como sistema humano vivo, es súper interesante, que además nos interpela, no podemos no ser parte de eso, ¿no? Es como que, no, yo estoy afuera de eso y lo digito desde afuera, no, vos sos parte de, y con tu mirada lo transformás a eso que observás, ¿no? Un poco como la física cuántica, ¿no? Se ocurre. Entonces es súper apasionante para mí seguir conversando sobre lo que es comunicación, cómo se trabaja en las empresas, cómo está ligado a la cultura, como decías vos, ¿no? Con parte de lo mismo, del mismo espejo, sistema, no sé, se nos puede ocurrir muchas metáforas. Y por el otro lado, lo divino para mí que yo encontré la agilidad es que es el método o los métodos, son miles de métodos, miles de propuestas muy concretas, donde el mindset y la promesa es la misma, ¿no? Si estamos mejor comunicados nos va a ir mejor, si nos coordinamos mejor nos va a ir mejor. Bueno, buenísimo. Antes para mí era, ¿cómo lo hago? Con la metodología que me vende tal consultor, con tal librito que leí, con las 80 teorías que aprendí en la universidad, era bien difícil. De la mano a la agilidad es, perfecto, esto, a ver, ¿qué tal si iteramos y probamos y hacemos un experimento con un Lean Coffee y vemos cómo nos va y mantengamos viva la conversación de un Lean Coffee al siguiente, de una semana a la otra? Lo he hecho en una organización durante pandemia, hicimos un Lean Coffee por semana,
primero éramos 200, después 300, 400, todo por Zoom, todo el mundo metido para responder las Qué preguntas. loco. El CEO sus reportes respondían las preguntas de todas las personas y juntábamos las preguntas durante toda la semana, las exponíamos ahí, la gente las votaba, quedaban priorizadas y la conversación estaba siempre viva, ¿está bien? Y nosotros mismos, yo era responsable de comunicación y cultura, precisamente, eh, trabajábamos con una hipótesis y refrendábamos esa hipótesis cada viernes a la mañana, cuando terminaba la sesión, que duraba una Qué horita, bueno. le preguntábamos a la gente, ¿crees que logramos esto, esto y esto? Esa era nuestra hipótesis de trabajo. Entonces cerramos el círculo, no preguntándole cualquier cosa, que también pasa mucho. No, nosotros pedimos Oh, feedback, hicimos una encuesta y ¿en qué se basa tu encuesta? No, no, vos tenés que trabajar primero diseñando y pensando en hipótesis. Y después, ¿qué ocurre? Eso que estamos así es. iterando, intentar validar con los usuarios, en este caso las personas, digamos, que pasaron por esa experiencia, que son los que libremente y anónimamente van a decir, ¿crees que logramos? Sí, logramos, no logramos. Y era interesante porque a veces nos daba mal algún punto, nos daba flojo algún punto y nosotros sabíamos a qué atribuirlo. Y decíamos, claro, Ujú. esta vez pasó esto, surgió tal conflicto, pucha, esto Está no se bueno. manejó. Y entonces podíamos ir mejorando Mejorando, semana es tras semana. así, O sea, por simple. eso tiene una base Pero ahí, científica para mí fuerte, que es el pero trabajar ahí con igual el... se disparan un montón de temas que digo, podríamos estar Sí, 3 horas hablando, que no es la idea, pero se disparan un montón de temas que es la concepción del error real, pues se habla exacto, mucho, se ejecuta muy poco. Y esto que para mí es algo que es lo más divertido de mi trabajo, y es lo que más amo de mi trabajo, que es, que yo lo intento transmitir mucho, que es lo lúdico, es un experimento. total. Siempre muy ético, porque hablamos de personas, ¿no? No es saco Sí, pongo, porque hay gente real ahí atrás. sí, sí. Pero trabajar con cultura es un experimento. No es hago un mega plan y veo si fracaso o me va bien. Es todo el tiempo estoy haciendo pequeños cambios, como si fuese el químico, ¿no? Que va cambiando diferentes gotitas y veo qué sucede. Veo, aprendo, voy de nuevo, veo, aprendo. Ese es el trabajo. Pero qué difícil que es hoy con el miedo, esto que hablabas de intentar y de exponerse. Muy pocos CEOs se quieren exponer a responder preguntas. O a veces Sí, me dicen: "Mándame las primero". sí, sí, Oh, sí. Como oh, ahí, en vivo, con tiene que estar valentía. moderado, tiene que haber el moderador, viste, que filtre. No, Bueno, en ese caso, s- que fue una historia real, me pasó con ese CEO que era un genio, igual era un capo, o sea, y nos permitía hacer todo esto y todo, que en algún momento se empezó a poner incómodo porque habían preguntas, obviamente, en plena pandemia, además la gente no sabía ni qué pasaba, o sea, fue bien difícil, y había sí, preguntas, por ahí que lo incomodaban a él, y entonces empezó a decir, bueno, pero al final, no sé, como que medio arrugó, la verdad, pero sí, lo supimos manejar en ese momento y yo di pelea como responsable de comunicación y cultura y le dije, mirá, ¿qué preferís? Tal cual lo que hablamos antes, esto va a ocurrir igual. ¿Preferís que esté acá arriba de la mesa y lo discutamos públicamente y lo tratemos? Siempre con respeto, como te decía antes, las personas merecen respeto. Ahora, cuando había uno que ponía algo, porque después ya era muy masivo, había más de 600 personas conectadas, o sea, la empresa creció un montón, me muy encanta. rápido, en pandemia, porque era una empresa de retail. Y entonces se volvió una cosa bastante candente. Yo estaba feliz, porque bueno, terminamos hackeando el espacio con música, con un montón de cosas, hacíamos concursos, miles de cosas. Fue muy divertido, muy lindo. Mucha gente todavía se acuerda de mí, me encuentra por acá. Y me dice, era el World de ese momento, me acuerdo, el news de la semana, y hacíamos esto y esto, qué bueno. Una experiencia súper linda, muy experimental, y donde justamente terminó apareciendo un poco ese fantasma de, claro, yo siempre digo, la participación es variopinta, ¿no? Cuando las personas participan, traen todo su color Y y sí, su diversidad. Digo, si nosotros le queremos poner el logo, que es el típico error de los comunicadores, ¿no? Le vamos a pintar todo de verde y le vamos a poner el Pantone 356, porque si no, yo digo, no, flaco, dejá que creen y va a salir algo que por ahí es un logo horrible, que no, desde el punto de vista estético tuyo y no sé qué, y de la empresa, pero tiene el valor de que lo hicieron ellos mismos. Eso es impagable. Se lo van a tatuar acá, van a salir a comerse la cancha porque lo hicieron ellos mismos. Es tan básico y a la vez tan poco usado, digamos, ¿no? Y decir, pero pensá un poquito, diseñá y facilitá para que, bueno, sí, podés proporcionar templates, podés proporcionar modelos, ideas, pero si después no se parece nada a tu template, abrazalo, querelo, porque es parte de esa diversidad y cuando las personas participan van a traer su mambo, su locura
y van a decir cosas que, pucha, no se entienden o lo que sea. Bueno, ahí está tu rol simplemente para no tomártelo personal, si sos el CEO o lo que sea, e indagar y decir, perfecto, donde se pasa de la raya desde el punto de vista del respeto, no lo vamos a tolerar. Y eso envía Eso, todo un mensaje, ¿no? eso, Por el otro lado, si es algo que, claro, después por otro lado, si es algo que a mí pucha, me incomoda o tengo incertidumbre, tengo que ser capaz de decir, no lo sé, lo averiguo y la semana que viene traigo la respuesta. Hermoso. ¿Por qué? Porque no soy Dios. Simplemente me toca ocupar este rol de CEO, nada más. ay, eso. Mírale, digamos, El son día que se cosas. entienda eso, que no puede no saber las cosas, uno debe no saber las cosas, está bien no saberlas, pero de nuevo acá atrás, y por eso digo, podríamos estar 20 horas hablando de Horas. esto, Sí, cada sí, vez sí. uno más, Me es encanta. la construcción del rol, bueno, acá te voy a ser muy socióloga, la construcción del rol profesional, ¿no? ¿Qué Claro, significa ser profesionales para nosotros hoy? Es exacto. tener todo en cajitas y nunca no saber nada, y hoy el rol profesional, y creo que por eso ya es casi antropológica la conversación, tiene que resignificarse. Hoy ser profesional Total. no es tener las respuestas. Ser profesional no es tener el TTT de 100 diapositivas divinas y lindas. Ser profesional es otra cosa. Totalmente. Por eso todo esto que nos está sucediendo. Em, a mí a veces me siguen pidiendo los diagnósticos culturales largos. Y yo digo, si no entro en una página no lo estoy entendiendo y yo no estoy siendo profesional. Porque Claro, yo sí, sí. entiendo que es ser profesional hoy, que no es Total, lo mismo que entiende el totalmente. resto, pero Claro, es súper profundo, súper profundo. me encanta. Bueno, me encantó esta Vos tenés conversación que y buscar otro podcast descubrí para un hablar de montón. otro Sí, tema. sí, sí. Descubrimos muchas más cosas y está buenísimo porque esto venía yo con esta hipótesis también que era que justamente iba a pasar, que iban a salir más temas y que te iban a brillar los Claro. ojitos y nos íbamos a conectar de otra manera y me pareció un espacio encantador. Me encanta mantenerme en como en este talante, ¿no? En la conversación, en este lugar donde tiene un fondo muy profundo, pero además podemos ejemplificar todo el tiempo con cosas concretas. Es así. Eso que vos acabas de decir, para mí es genial. Sí, que es lo que a mí me costó, ¿no? O sea, yo hoy puedo hablarte de agilidad en 6 horas o en 3 minutos. En un ascensor, cuando la gente mi tía Mónica me pregunta, qué es lo que haces vos, querido, allá en ¿Qué Chile, que estás haces? ¿De qué trabajás? Agile Coach? ¿Qué es eso? Cuando vos realmente dominaste el arte, lo practicaste, tenés la heridas de banda y todo, llegás a esa conversación y decís, ah, tía, bueno, ¿qué te gustaría saber? Mira, yo puedo hacer esto, ¿qué parte querés? Y podés conversar entendiendo para mí lo esencial. Y como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y justamente por eso no entra en ninguna certificación, no entra en ninguna cosa, que está bien hacer eso, hay que estudiar, está fenómeno, yo tengo un montón de certificación y todo, pero ninguna garantiza, digamos, que uno, pucha, se metió en el campo de batalla, laburó, lo cagaron a palo, le pasaron cosas y con resiliencia dijo, ah, ok, entiendo mi rol y estoicamente sigo siendo un agente de cambio. No voy a cambiar porque no puedo, si no me levanto a la mañana, es parte de mi propósito. O sea, me va a ocurrir, entonces voy a ir y voy a ser el que trae el elefante, ¿no? En la habitación Claro. y le Yo a veces pone les digo, cara. yo no trabajo de esto, o no es mi trabajo, yo soy esto. Además Claro, trabajo exacto. de esto, Me pero pasa igual, es sí. parte de la esencia, Sí, 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 es una es la vocación, esencia. es una vocación, a Es mí me una pasa lo mismo. vocación, eh, y es la forma de entender el mundo y de habitar el mundo. Es Totalmente, es así. Em, de nuevo, hay momentos y a veces me preguntan: "¿Y cómo hago para ser un hacker cultural? ¿Qué más estudio?". Nada, o estudia todo lo que quieras, yo siempre estoy claro, estudiando algo. Pero la única forma es haciendo y equivocándote. De ahí exacto, vas a aprender. practicar, Practicá, practicá, ¿y te va a ir mal? Sí, siempre digo, las primeras veces te va a salir horrible. Y está bien que te salga horrible y abracemos esa cosa espantosa también porque es parte del proceso de aprendizaje y es la única forma de ser bueno en algo. Siempre digo, yo totalmente, hoy soy buena en lo que hago porque hace 20 años hice cosas horribles y fabuloso, y es la evolución y en 10 años, como te decía antes, diré lo mismo y mirá las cosas horribles que hacía y fabuloso, me encanta. Em, totalmente. vamos a hacer lo siguiente. Acá me llevo, quiero que el cuaderno que mostré al inicio se completó con varias páginas. Y después, cuando cortemos este espacio,
quiero coordinar otro podcast para hablar de otros temas con vos, porque creo que nos quedaron ahí un montón de cosas pendientes, pero tampoco podemos hacer un podcast de 3 horas porque creo que la gente nos va a abandonar en algún momento. Pero traigo acá al aire lo que yo les digo a mis invitados atrás, como para hacerlo bien transparente. Y yo les digo, eh, este podcast, más allá de que quiero que aporte valor y que creo que es una mirada necesaria de salir de lo corporativo y hablar en serio de lo que nos pasa, se trata de mí, de con qué gente tengo ganas de hablar y de construir espacios de conversación que a mí me diviertan y que me parezca lindo tener y eh, que realmente signifique algo. Así que desde ahí te súper agradezco por estar acá. Tendremos otras conversaciones que no van a salir grabadas seguramente, eh, pero la verdad que creo nos llevamos un montón de cosas para frenar y seguir pensando. Y para ser un poco más consciente de la comunicación, que creo que de eso se trata hoy. Dejar de decir todo es un problema de comunicación y entender qué hay atrás y cómo podemos realmente convertirnos en facilitadores de conversaciones. Sin conversaciones incómodas no hay transformación posible. Así que desactivarnos un poquito del acá siempre lo hicimos así, intentar comunicar de otra forma, empezar a aprender y empezar a animarse a hacerlo. Y las primeras veces nos va a salir mal, pero de a poco lo vamos a aprender. Em, y te quiero hacer una última pregunta y con esto cerramos este espacio. ¿Nos puedes dejar una idea, un concepto que te gustaría que los que nos están escuchando se lleven de este espacio de hoy, de esta conversación? Y así todo lo que hablamos quiero que se lleven esta idea. ¿Cuál sería? Mm, Una idea que a mí me sirve mucho, además de los 4 acuerdos que hablamos de la sabiduría tolteca, Sí, además de que la comunicación es como el agua y siempre encuentra su lugar para pasar, y todas estas cuestiones que fuimos hablando, que la organización es una red social y no una pirámide, no sé, quedó implícito, ¿no? Pero hablamos de eso también, del dibújame tu organización y te diré quién eres, ¿no? Toda esta cuestión de cómo pensamos las organizaciones, a mí me gusta mucho que es una idea que elaboré a partir de un chiste que hay, pero después lo fui transformando y ahora después se transformó como en un mantra y me sirve mucho a mí y me sirve mucho también para esas personas que dicen esto que vos decías de, bueno, ¿por dónde empiezo? Me gusta mucho lo que ustedes plantean, el libro, ya hice el taller, bueno, ¿por dónde ¿y ahora qué? empiezo? Claro, yo les digo, empezá por lo que tenés más a mano, o sea, vos mismo, vos misma, ¿tá? Y la frase es, la transformación es como el número 111. Empieza por uno, continúa por uno y sigue por uno. Me encanta, me encanta. Gran, gran concepto para cerrar este espacio. Nada, gracias, gracias. Gratitud infinita por este espacio. Me encantó hablar con vos, me encantó que estés acá hoy. Y bueno, nos estaremos viendo en otro espacio. Esto es para los que nos escuchan. Espero que les haya servido mucho, que se hayan quedado con alguna idea y nos encontramos en algún próximo episodio. Así que, chau, chau. Gracias a vos.